Así que nos sentimos nuevamente felices, contentos de poder llegar a tu hogar y presentar la palabra del Señor. Y como bien mencionó David, nosotros queremos hoy eh, tener un tema que lleva como título Vence el temor. ¿Y quién no quisiera vencer ciertos temores que afectan nuestras vidas? Y a través de esta historia, son dos historias ligadas, la historia de la multiplicación de los panes y los peces cuando Jesús camina sobre el mar, podemos nosotros ver qué lindas lecciones podemos encontrar y que nos ayudarán a vencer el temor. ¿Qué tal, David, si comenzamos leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, de los versículos 15 al 20? ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor en esa hermosa historia? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Así que David, cuando nosotros leemos esta linda historia, presenta a un Jesús, si queremos hacer el contexto, Jesús estaba durante todo el día, estuvo hablando a las personas, habían alrededor de 15,000 personas. Siempre se habla de que había 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, así que siempre se estima más o menos unas 15,000 personas estaban escuchando a Jesús. Dentro de lo que escuchaban a Jesús, Jesús también estaba sanando personas. Dice el versículo 14 de Mateo 14, que Jesús tuvo compasión de ellos. Nosotros estamos delante de un Dios muy compasivo. Y como tuvo compasión de ellos, comenzó a sanarnos a todos, dice la palabra del Señor. Pero luego ya anochecía, caía la tarde, y allí no había un lugar cerca donde ellos pudieran comer. Por lo tanto, los discípulos le dijeron: Jesús, despide a las personas que están anocheciendo para que por lo menos puedan ir a sus aldeas a comer. Pero Jesús le contesta: no tienen necesidad de irse. Y yo quiero también utilizar esa frase. Cuando tú y yo vamos a Jesús, no tenemos necesidad de irnos, porque Jesús tiene el control de nuestras vidas, tenía el control de esa situación. Y sabes, en esa historia presenta que los discípulos se asombraron cuando le dijeron: mira, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. E inmediatamente dice la palabra del Señor que ellos le dijeron: Jesús, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto entre tantas personas? Sin embargo, Jesús le dijo: traédmelos acá. Porque no importa la necesidad, no importa la situación, en las manos de Jesús será más que abundante. Y efectivamente, cuando Jesús mandó a recostar a todo el mundo, comenzó a repartir los panes y los peces y le dio a todo el mundo. Y tanto así que dice la palabra del Señor que sobraron de todo lo que se estaba haciendo 12 cestas llenas. Porque cuando Dios bendice, bendice hasta que sobre y abunde. Cuando todo esto ocurre, el Evangelio según San Juan nos menciona que ellos quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey. De hecho, ¿cómo no hacer rey a alguien que tiene la capacidad de bendecir de tal manera? ¿Cómo no tomar a alguien y hacerlo rey que le estaba supliendo sus necesidades, que estaba en ese momento supliendo también la salud física y también la salud espiritual? Sin embargo, ese no era el plan de Jesús. Jesús vino con un plan específico para morir por ti y por mí. Por lo tanto, llega ese momento especial y Jesús, que lo quieren hacer rey, Jesús inmediatamente toma a los discípulos, dice la palabra del Señor, que los lleva para que entren en la barca. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Jesús se va a orar al monte y ellos se montan en su barca. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor continuando esta historia que está relacionada con la multiplicación de los panes y los peces? Y la palabra del Señor nos menciona, ¿verdad? A continuación lo que David nos va a leer allí en Mateo, el capítulo 14, pero ahora
va a estar leyendo los versículos 24 al 26. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Saben, en ese momento Jesús, después que termina de orar, pasa la noche, dice la palabra del Señor, que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Había un momento de tormenta, había un momento de viento borrascoso, había un momento de dificultad. Ellos estuvieron toda la noche, desde el momento en que se montaron en la barca, que era temprano en la noche, aún hasta la madrugada, porque dice la palabra del Señor, más a la cuarta vigilia de la noche. Y esto es importante aclararlo. En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, en la noche se dividía en 4 vigilias. 4 vigilias eran 4 periodos de tiempo. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta era de 3 a 6. Por lo tanto, ellos estaban alrededor de las 3, las 4 de la mañana, tal vez las 5. Estaban en la cuarta vigilia, ya a punto de llegar el amanecer. Ellos estaban todavía luchando en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, estaban batallando. Y en medio de todo eso, dice la palabra del Señor, que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mira qué interesante. En vez de ellos ver a Jesús en medio de la tormenta, en medio de la confusión, en medio de la dificultad, comenzaron a ver fantasmas, comenzaron a ver otras cosas, comenzaron a gritar y tener miedo y no podían avanzar. ¿Sabes? Cuando yo leo esta historia, también me hace pensar en mi vida. Me hace pensar que muchas veces cuando Jesús suple, me dice, no tienes necesidad de irte, no tengo por qué irme. Pero también me dice que en medio de la tormenta, muchas veces, en vez de nosotros mirar a Jesús, estamos viendo fantasmas, estamos viendo las dificultades y eso no nos permite ver a Cristo Jesús. ¿Saben? ¿Cuáles serán esos miedos? ¿Cuáles serán esas dificultades que podrán estar afectando nuestra vida en la actualidad? Uno de los temores que muchas veces tenemos es el miedo de enfrentar los problemas y las dificultades que se acercan. Es por esa razón que muchas personas se refugian en el alcohol, se refugian en la droga. Muchas veces personas optan en el pensamiento del suicidio porque quieren escapar. No tienen las herramientas para enfrentar el problema y la dificultad, no sabiendo que Jesús está ahí. ¿Sabes? No eres el único que has pasado por eso. No eres el único que has sentido muchas veces en tu vida que te quieres desaparecer, que quieres escapar. También el salmista David, en el Salmo 55, los versículos del 5 al 8, nos dice allí cómo se sentía David en un momento dado de su vida y qué él hizo para poder seguir adelante. David, si nos ayudas y lees el Salmo 55, versículos del 5 al 8. Claro que sí, dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Allí en aquel momento David, como lo estamos leyendo, si leemos ese Salmo 55, es bien interesante cómo se sentía el salmista David. Y dice la palabra del Señor, como nuestro hermano David estaba leyendo, dice que temor y temblor vinieron sobre mí. Él tenía miedo. Él no sabía cómo enfrentar la situación. De hecho, él decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Él quería desaparecer. Él quería estar lejos. Y dice que huiría lejos. Él quería estar apartado totalmente. Y se me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Cuando las personas a veces huyen, cuando las personas no quieren enfrentar las situaciones y el problema, se refugian, como anteriormente dije, en el alcohol y las drogas, piensan en el suicidio y finalmente viene un sinnúmero de problemas en sus vidas, aún mayores. Pero tenemos que hacer como hizo el salmista David, que allí en el versículo 22 de este Salmo 55 nos dice allí la Sagrada Escritura, en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga
y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, mira, ante el miedo, deposita tu confianza en el Señor. Ante el miedo, deposita tu confianza en el Salvador. Los discípulos tenían miedo, pero para vencer el temor, tenían que por encima de la tormenta ver que allí estaba Jesús. Pero muchas veces el temor o el miedo que nos ataca o el fantasma que nos persigue, como ellos veían fantasmas, el fantasma que nos persigue es el fantasma del pasado. A veces no podemos avanzar en la vida porque arrastramos el pasado. Vivimos situaciones cuando niños, pasamos situaciones en nuestra juventud, tenemos un pasado que nos ha traído unas consecuencias en la actualidad que no nos permiten avanzar. Y ese fantasma del pasado no nos deja avanzar en la vida. Y por lo tanto seguimos arrastrando las dificultades, las tragedias que vivíamos. Eso no te deja avanzar. Una cosa muy importante que tienes que saber y que yo tengo que entender es que el pasado no lo podemos cambiar. No podemos cambiar lo que ha pasado. Podemos cambiar, podemos tomar decisiones hacia el futuro, pero hacia el pasado no podemos hacer nada. Por lo tanto, el fantasma del pasado no nos deja a veces avanzar y tenemos que quitarlo del camino. Sabes que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos la capacidad de avanzar porque en el pasado nos dijeron que éramos unos perdedores. Otras personas no tienen la capacidad de avanzar porque se sienten indignos. Su pasado ha sido un pasado manchado por el pecado, por la maldad, por la tragedia. Pero tenemos que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de igual manera había sido un perseguidor, había vivido una vida trágica. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía algo muy claro, que el fantasma del pasado no iba a atacar su vida, que él podía seguir adelante. Y lo dice cuando leemos en Filipenses capítulo 3, el versículo 13. Allí David, ¿qué nos dice Filipenses capítulo 3, el versículo 13? Sí, nos dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice allí la palabra del Señor que él menciona olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y sabe que cuando él dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, es lo que está diciendo es mi pasado. Eso queda atrás. Lo que yo hice, eso queda atrás. Tú tienes que recordar algo bien importante que la palabra del Señor nos dice. Y es que cuando nosotros vamos a Jesús, Jesús se olvida de nuestro pasado. Porque Jesús lo que desea construir un presente para ti, una vida eterna para ti. Jesús lo que desea para tu vida, más que cualquier otra cosa, es un futuro y una vida eterna. Por lo tanto, tenemos que hacer como el apóstol Pablo, donde nos dice a nosotros, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí una cosa yo hago, olvido lo que se queda atrás. Y sabe que dice que él prosigue hacia adelante, a la meta, al premio. ¿Y cuál es el premio? La vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, ante el fantasma del pasado que no te deja ver a Jesús, echa a un lado y mira hacia adelante al autor y consumador de la vida, Cristo Jesús, como dice el libro de Hebreos. Así que el fantasma del pasado es pasado, déjalo en el olvido. ¿Sabes? Sea el fantasma del temor a enfrentar los problemas y las dificultades, sea el fantasma del pasado, déjalo atrás y sigue hacia adelante. Tal vez sea el fantasma de mirar y caminar hacia el futuro, porque muchas veces también miramos al pasado y no nos deja avanzar, pero muchas veces tenemos el temor de avanzar hacia el futuro. Y el Señor lo que quiere es que tú vivas el presente solamente, que tú vivas con Él día a día, que deposites tus cargas sobre Él todos los días. Todos los días enfrentamos problemas y Dios no nos dice a nosotros que no tendremos problemas. Allí los discípulos estaban viviendo una experiencia de tormenta durante toda una noche. Lo que sí es importante es saber que Jesús está con nosotros, que Jesús no nos abandona en medio de los problemas y las dificultades, que a veces las dificultades no nos dejan ver a Jesús y vemos fantasmas, sí, pero cuando nosotros miramos a Jesús por encima de todo, allí está Jesús.
diciéndote, olvídate del pasado, olvídate del temor, olvídate de ver al futuro. Tú avanzas, porque cuando tú avanzas, yo estoy contigo. Muchas veces esos temores nos atacan. Muchas veces esos temores nos inundan. Muchas veces esos temores nos llevan a tener situaciones equivocadas en la vida o tomar decisiones equivocadas. Qué triste es que nosotros tengamos la vida llena de temores cuando Jesús te dice, yo venzo el temor y quiero traer a tu vida tranquilidad y paz en abundancia. Sabes, querido amigo, aquel que nos está viendo y nos escucha en estos momentos, es muy interesante saber que ante el temor y la dificultad que tú puedas tener, Dios está contigo. Sabes que todos nosotros tenemos temores, tenemos ciertas cosas que nos atacan, esos fantasmas que aparecen, pero en el nombre del Señor Jesús somos más que vencedores en medio y por medio de aquel que nos amó. Saben, volviendo a la historia que leímos al principio y en la que hemos basado este tema, allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Yo quisiera que continuáramos leyendo juntos ahora del versículo 27 hasta el 31. El 32, David, si puedes, del 27 hasta el 32, para que vean cómo culmina esta Claro que historia. sí. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Sabes que la palabra del Señor nos dice allí, desde el versículo 27, que enseguida, en el instante, Jesús les dijo, tened ánimo. Una de las cosas muy importantes es que tengas ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué te va a dar ánimo? Saber que Dios está contigo. ¿Qué te va a dar ánimo? Saber que está en medio de la dificultad y el problema que estés viviendo y el fantasma que te esté atacando. Y cuando digo fantasma, obviamente lo uso en el sentido figurado, ¿no? De la historia que estamos teniendo. Cuando ellos pensaban que había un fantasma, realmente el que estaba allí era Jesús. Y a veces nosotros vemos fantasmas cuando realmente a quien tenemos que mirar, a quien tenemos que ver es Jesús. Y allí Jesús le dijo, tened ánimo. Me imagino que esa voz era reconocida por ellos. Me imagino que esa era una voz familiar. Era la voz de Jesús que les decía, no tengan miedo, yo estoy aquí, no temáis. Eso mismo te dice el Señor hoy. A ti que estás viviendo una dificultad, a ti que estás pasando una situación, a ti que estás viviendo una situación que posiblemente no sepas qué hacer. Te dice la palabra del Señor y te dice Jesús, no tengas miedo, yo soy. Sabe que dentro de todo eso, allí Pedro, aunque reconoció la voz de Jesús, dice lo siguiente, Pedro, Señor, si eres tú, cuando utiliza esa palabra, si eres tú, ya está estableciendo una duda. Todavía dudaba de que fuera Jesús. Todavía dudaba de que Jesús estuviese caminando sobre el mar. Sin embargo, Jesús le dice, sí, soy yo, ven. Y dice la palabra del Señor que descendió Pedro y que comenzó a caminar sobre el agua. Qué interesante. Pedro podía caminar sobre el agua, pero tristemente nos dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento, ahí el viento se convirtió en su fantasma. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Nuevamente Pedro comenzó mientras caminaba. Recuerde que mientras Jesús le pidió a Pedro que fuera donde él, todavía la tormenta no había pasado. Por lo tanto, Pedro se iba a bajar de la barca en medio de la tormenta y a caminar hacia Jesús. Y él bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero se dio cuenta que habían olas, que habían vientos, y comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar el viento, y el miedo nuevamente lo invade. Y cuando el miedo lo invade, comenzó nuevamente a hundirse.
Muchas veces cuando el miedo invade tu vida, muchas veces cuando el miedo toca tu corazón, comienza a hundirte en tu vida. Comienzas entonces en una etapa de retraimiento, te vas hundiendo y hundiendo. Mucha gente se hunde en el alcohol, como mencioné, en las drogas, en sin número de vicios, rompen sus hogares, se van hundiendo. Pero ¿sabes qué hizo Pedro en medio de la dificultad? En medio de ver los fantasmas del viento y de las olas, reconoció que todavía allí estaba Jesús y por lo tanto gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame es la expresión del corazón que está dispuesto a recibir esa mano maravillosa del Señor, esa mano que lo levanta y lo restaura. Y lo más maravilloso es esa mano que levantó a Pedro, es la mano que te puede levantar a ti, es la mano que te puede sostener, es la mano que te puede guiar. Porque lo interesante de todo esto es que Pedro, tan pronto Jesús lo tomó de la mano, nuevamente comenzó a caminar sobre el mar, pero ahora acompañado de Jesús. Y lo más lindo de la historia es que cuando ellos subieron a la barca, dice, se calmó el viento. Cuando Jesús entró en el barco, reprendió el viento, reprendió las olas y hubo un gran sosiego. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos miramos, en vez de mirar las tormentas, en vez de mirar los fantasmas, miramos a Jesús. Jesús trae calma y trae paz en el debido momento. Por eso es que Jesús nos dice a nosotros en la palabra del Señor, en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Qué nos dice allí la Sagrada Escritura, David? Ese hermoso versículo. Sí, nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga Dice la miedo. palabra del Señor allí en Juan. Miren, no tengan miedo. Yo doy mi paz. Y la paz que yo doy no es cualquier paz. La paz que yo doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la palabra del Señor. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recuerde que la paz de Dios es una paz que nos da tranquilidad en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cuando hablamos de que el Señor nos da paz, estamos hablando de que en medio de los problemas nos da la tranquilidad. No es de simplemente quietud, no es de simplemente que todo quede en silencio, es que en medio de toda la tormenta, en medio de toda la dificultad, el Señor Jesús nos dice a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo da paz. ¿Qué tipo de paz? Tranquilidad. Pero no es lo que el Señor te está diciendo. Te está diciendo que muchas veces en medio del dolor, de la pérdida de un ser querido, en medio del dolor, de una tormenta que viene, de problemas y dificultades, el Señor te da paz, porque la paz del Señor es que Él está en tu corazón, que Él está en tu vida, y que el problema que venga lo vas a enfrentar en su nombre y vas a vencer en el nombre de Jesús. Por eso dice allí, y le decía Jesús a sus discípulos, yo les dejo mi paz, porque Jesús sabía que sus discípulos iban a pasar dificultades. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy, mi querido amigo que nos estás viendo, el Señor te dice, no tengas miedo. Yo venzo el temor. El Señor te ayuda a vencer los temores de tu vida. ¿Qué tal entonces si nosotros en este día, en este instante, que estás escuchando la palabra del Señor, le dices, Señor, yo quiero entregarte, yo quiero darte para ti cada uno de mis temores, cada una de mis dificultades, cada uno de mis problemas. Deposítalo en la mano del Señor. El Señor hoy te está diciendo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Yo estoy aquí para enfrentar la dificultad contigo. Y sabe que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que hoy el Señor te llama a que venzas el temor, pero no por ti mismo, porque nosotros no podemos. Pero la ayuda del Señor, la compañía del Todopoderoso, nos dará la capacidad, como hizo el salmista David, de echar todas nuestras cargas sobre el Señor y avanzar con fe, no solamente para vencer en esta vida, sino para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. En este día, que en este hermoso día, tú puedas tener la seguridad
de levantarte con ánimo, de avanzar con fe, porque el Señor está contigo. ¿Qué tal si nosotros en estos momentos levantamos una voz de oración, levantamos un clamor al cielo y le depositamos nuestras vidas, le depositamos nuestros problemas en las manos del Todopoderoso? Así que oremos y pidamos al Todopoderoso que sea tu compañía hoy y siempre. Oramos. Gracias, querido Padre, por esta linda oportunidad de escudriñar y estudiar tu palabra. Hemos sacado estos minutos para decirte, Señor, que sí tenemos temor, que sí tenemos dificultades, que sí vienen tormentas a nuestra vida, pero también, Señor, hemos estudiado en tu palabra que en medio del temor, en medio de la tormenta, en medio de los fantasmas en nuestra vida que puedan aparecer, ahí estás tú, Señor, para decirnos, tener ánimo, yo soy y voy a avanzar contigo. Padre, si hay alguien que está viendo este tema, esta reflexión espiritual, y está pasando por alguna situación donde los fantasmas del pasado, donde el temor a enfrentar los problemas, donde el desánimo para avanzar en el futuro, donde cualquier temor que lo esté envolviendo en su vida, Señor, Él pueda depositarlos en tus brazos y pueda ser más que victorioso en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi Padre Celestial, yo te suplico de manera muy especial que tú puedas bendecir a cada uno de los que están viendo y escuchando en estos momentos. Gracias, oh Dios, porque sabemos que podemos depositar todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades sobre ti, porque tú harás grandes maravillas en nosotros. Porque tú dices en tu palabra que cuando vamos a ti no tenemos necesidad de irnos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.